Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todo el mundo. Hola Silvina, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Paola? Buenas tardes a Bien, todos. Bueno, me alegro mucho, yo también. Esperemos a ver cuál es el tema que surge, que tenés ganas de que hablemos entre las dos, que profundicemos y compartamos con los demás. ¿Qué tema tenemos para hoy? bueno, estaba mirando tu video de YouTube, el de Matrix. Quisiera saber un poquitito más, que profundicemos sobre este tema. ¿Puede ser? Bien, cómo no, Y voy mira, a tomar nota hoy, así te hago preguntas. perfecto, mejor. Estos son los primeros videos, chicos. Paciencia. Bueno, Bueno, vamos. vamos a profundizar un poco en lo que comencé a comentarles en ese video corto, ¿sí? Que Mm, antepone a este. La mayoría de la gente habla de la película Matrix refiriéndose a la realidad como la Matrix. Esto es en verdad lo que significa la Matrix, la realidad entre comillas que vivimos. Lo que pasa es que nunca nos planteamos qué es esta realidad que estamos viviendo. Entonces, bueno, obviamente que hay distintas teorías, no voy a repetir lo mismo que dije en el videito anterior, pero sí voy a profundizar o continuar con lo que comencé a explicarles y ver si podemos profundizar con Paola en estos términos o en estos conceptos. La Matrix es la mente, es aquello que tiene el poder de crear lo que estamos viviendo. Esto es independiente si uno tiene un destino o tiene un karma, no vamos a entrar en ninguna teoría, es que nos demos cuenta del poder que tiene la mente para crear. Lo que pasa es que tendríamos que preguntarnos si este poder de la mente es positivo o no. Por eso es lo que no vemos, que la mente tiene un poder de crear, pero en su mayoría de las veces es negativo. Por eso se habla de la mente iluminada, que significa que la mente realmente llega a ser un instrumento del espíritu o del alma divina. En el estado que estamos es un estado de conciencia muy limitada, donde la mente está incentivando o apoyando ese estado limitado de conciencia. Por ahí no nos damos cuenta que la forma que reaccionamos, que cómo interpretamos nuestra vida, que los dramas que nos crea la mente, eso es la Matrix. ¿Qué quiere decir esto? Ponele que yo haya tenido una historia en el pasado de abandono, de malos tratos, etcétera. Bueno, los viví, los superé, porque de alguna manera eso hace que sea una persona resiliente, una persona que puede aprender a bastarse a sí misma, que es autónoma, que está segura de sí misma, pero mi mente empieza a trabajar o a recordar sobre eso y va creando esa herida. ¿Qué quiere decir? ¿Existe la herida sin la mente? ¿O es la mente la que la crea en la medida que va interpretando, asociando y dándole significado a lo vivido? Todo un tema que deberíamos plantearnos. ¿Por qué repetimos las historias de abandono, de fracaso, de soledad? ¿No es la mente la que nos lleva en forma inconsciente a repetir esos purgatorios, esas lecciones inconclusas, entre comillas? La mente es la matrix, es aquello que nos hace vivir la realidad y equivocarnos. Siempre hay un dicho que a mí me gusta repetir, que el hombre es el único que se tropieza dos veces con la misma piedra. Los animales van logrando ese instinto de supervivencia que te advierte, no, por acá no es porque esto es peligroso. Nosotros al revés, bueno, por acá es peligroso, voy. O sea, tengo una relación tóxica, no importa, va a cambiar, va a haber un acto milagroso. Por amor, el amor todo lo puede, y bueno, y ahí está la violencia de género y el otro me terminó matando. Eso lo genera la mente al margen, digamos, de todas las teorías psicológicas, de la imagen de la víctima interior y todo lo demás, démonos cuenta que la mente puede ser el mejor aliado o el peor enemigo. ¿Cuántos de nosotros tienen a su mente como aliada y no como creadora de los infiernos emocionales y psicológicos que vivimos? Yo sé que hay un gran mercado, eso lo hablé, por ejemplo, ayer en el taller, que quiere saber un poco más sobre el taller que di,
el día de ayer justamente sobre el tema de revelación apocalíptica o apocalipsis, hablé un poco del mercado internacional que promueve la enfermedad mental. Es difícil lo que estoy diciendo y es complejo, porque a los laboratorios le conviene que uno esté infeliz. A los laboratorios le conviene que vos no tengas claridad mental, ¿sí? Entonces hay todo un sistema que genera el hacerte creer, yo sé que es complejo este tema, que vos sos una persona enferma mentalmente, que sos una persona que no podés sola, que sos una persona que se apega a otro porque vos sola no podés. Y eso te lo hacen creer. ¿Lo creíste desde chica? ¿O lo empezaste a creer en la medida que fuiste conociendo cosas de psicología? Ojo, porque eso es la Matrix. Lo mismo que te promete sanarte es lo que te enferma. Es muy sutil este tema y es bastante complejo. Por eso se habla tanto de la meditación, que es trascender este tipo de mente condicionada, sino porque se habla tanto de la meditación como la salida del sufrimiento o de todos estos infiernos o purgatorios, como quieran llamarlo, según la gravedad de lo que uno está viviendo, creado por la mente, por la interpretación. Eso no implica que no haya momentos difíciles, que no haya momentos de grandes conflictos o de sufrimiento como la partida de un ser querido. Pero el tiempo de duelo que produce, por ejemplo, la partida de un ser querido, ¿de qué depende? ¿De la partida, del vínculo que vos tenías? ¿O de tu mente que no te permite aceptarlo? Ahí tenés la matriz, por ejemplo. Y esa es la diferencia que hay entre nosotros. Cada vez que nos liberamos de nuestra mente, estamos tomando la pastilla correcta. Cuando caemos una y otra vez en el autoengaño, porque son todos esos chips y programas que tenemos, la Matrix, es claro que es eso. Cada vez que podemos vivir sin eso, podemos movernos sin eso, tomamos la otra pastilla, la que nos libera. Eso es lo que hay que pensar. Y cuando nos dormimos o vivimos durmiendo, que es el estado de sueño, que es un tema interesante para tratar, y bueno, la vida es así, la tendré que tomar como es, y yo tengo razón, vos no, y esto, todo este mundo tan conflictivo con tantos problemas de todo tipo. Esa es la otra pastilla, la que te duerme, la que no te permite ver el daño que tu propia mente te hace. Obviamente que hay otras mentes poderosas que les conviene que vos estés enfermo. Mercado internacional que maneja todo lo que estamos hablando. No estoy hablando de alguien en particular. Se termina defendiendo la enfermedad, Se termina, el está ego, muy bueno ¿no? lo que dijiste, Pau. Se termina Mm, adorando, casi diría, tremendo. adorando, peor todavía, el Mm. sufrimiento. Es un poco lo que dije antes, se termina adorando, idolatrando el dolor y el sufrimiento como forma de evolucionar, como si no hubiera otra forma. Y no, bueno, esto a mí me ayuda para aprender porque yo no digo que no, ¿eh? Es cierto, pero ¿cuánto tiempo vas a estar aprendiendo la misma lección una y otra vez? ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Por qué no tomas la pastilla correcta y dejas de depender de Y tu aparte, mente? Disculpame, te digo esto y te dejo hablar. Y dejas de sí, perdón. depender de tu mente, que es la que te está haciendo pisar el palito una y otra vez que te hace caerte. Y ahora sí te escucho. ¿No? Y aparte nos vamos chocando entre las mentes que defienden y adoran la enfermedad. Y somos los zombies, ¿no? Yo veo eso, ¿no? Además le sumamos el celular y la tecnología mal usada. Es Totalmente de como, acuerdo. estamos en una bastante complicada, digo yo, porque Bastante entre complicada, que él,
las pastillitas para pastillita. bajar Total. los decibeles y no meditar y no conectar con Dios, que es el sol, la naturaleza, ¿no? Totalmente. Que los remedios, la medicación, digo, la medicación o los remedios naturales son la naturaleza, respirar, conectar con eso. Ya eso nos sana y nos equilibra, pero no, ¿Sabés qué nos sana? está todo, Algo que bueno, dije, es mi forma, ¿no? De verlo. Ujú, está muy bien perdón, lo que estás sí. diciendo. No, no, está muy bien. Y después te voy a seguir escuchando después de que yo te diga esto. Hay un dicho de sábado que yo lo repito cada tanto, que dentro del corazón humano hay dos lobos, uno blanco y uno negro. Una vez alguien le preguntó, ¿cuál es el más fuerte? ¿Quién va a ganar? Y él contestó, el que vos alimentes. Y este es el mensaje. ¿Qué alimentas? La Matrix, la mente, que te hace vivir sufriendo, siendo infeliz. O alimentás esa parte positiva que tiene que ver con tu alma. No te digo de entrar en una estupidez de creer en que todo es posible porque tu mente así lo determina, porque realmente no es así. Alguna vez el universo conspirará a favor, pero la mayor parte de las veces vos tenés que ver o descubrir cuál es el mensaje del universo hacia vos, el para qué está lo que estás viviendo. Eso significa tomar la pastilla correcta y despertar, ¿no es cierto? Hay una realidad que son los hechos, que no se pueden evitar, no se pueden evitar, pero tu mente hace que ese hecho sea 10 veces peor, porque no lo acepta, porque a mí, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no me pasa lo otro? ¿Por qué no puedo vivir esto? Y nos perdemos esto que estás diciendo, de disfrutar de lo positivo, de lo bueno, de la vida misma. Cambiar los programas que tenemos. Somos víctimas de quién? De nuestra mente. Nadie es víctima de nada externo, ¿eh? Todo un tema. Em, Acá anoté una preguntita con respecto a las mentes. Eh, ¿Las mentes parecidas se atraen o atraen mentes opuestas? O los dos casos. No sé si se entiende la pregunta. Muy interesante la pregunta que haces. Mm. A ver, si uno se pone a pensar en la ley de afinidad, atraemos lo que somos. El tema es, y yo te pregunto a vos, ¿vos sabés quién sos? ¿O vos creés que sos X, Paola con tal historia, con tal cosa, con tantos problemas psicológicos, con esto emocionalmente, y atraes lo que vos creés que sos? Mirá la importancia de saber quiénes somos realmente, o qué somos. Somos más que un ente humano, o un ente, o un cuerpo que tiene un alma. Al revés, somos un alma que está haciendo una experiencia a través del cuerpo y vivimos al revés. Y vivimos al revés por causa de la mente, de la matriz. A la mente no le conviene, la mente es el ego, es lo mismo. Que vos seas un alma que está experimentando a través del cuerpo. No le conviene. Entonces te va a poner todo tipo de cosas, de trampas, de impedimentos y de cosas falsas sobre todo, ¿no? Te va a hacer creer cosas que no son verdaderas. Eso ¿Por lo qué no le genera la mente. conviene? ¿Por qué no le conviene a la mente? ¿Por qué no le conviene al ego? El ego es la mente, ¿sí? Aquello que te hace creer que sos inferior o superior a los demás, que tenés tales dificultades, tales límites, tales cualidades, y te controla. La mente es el control que hace que el ser se crea, vos te crees que vos sos tu mente, y la mente debería ser un instrumento y no al revés. Es decir, nosotros somos desgraciadamente esclavos de la mente.
porque nosotros le damos tanto poder a la mente, creemos tanto en la mente, que la mente es el gran enemigo. Y dentro de la mente está todo, ¿eh? Aquello que genera las peores patologías que hace que una persona se mate, por ejemplo, sentimiento de culpa, de no ser perfecto y todo eso, esa voz que uno escucha en la cabeza, ¿sí? Que es el enemigo interior, está dentro de la mente, no está afuera, ¿eh? Pero puede ser tu gran aliado, un puente, parte de un puente que te comunica con lo superior. Pero para que te comunique con lo superior, lo primero que tiene que estar es el ser y no la mente. Por eso en Oriente no valoran a la mente, la ponen en el lugar que corresponde. Es un instrumento, te dice. En Occidente tenemos esto. No digo que esté mejor en Oriente, porque también están con todo el tema de supersticiones, creencias e infelicidad. ¿Eh? Estoy hablando de los seres de alguna manera iluminados que saben que la mente debería ser un instrumento y no la creadora de los infiernos que vivimos, en gran parte, sin negar la realidad, sin negarla. Yo puedo haber pasado por un hecho difícil en mi vida, pero por ahí es el camino que mi alma eligió para ser un guerrero, para tener la fuerza como para luchar por mis sueños, por mis anhelos, para ayudar a otras personas, ¿sí? Para tener sabiduría ante determinadas situaciones que sé que son negativas, por ejemplo, y encontré la salida del sufrimiento de esa situación. A veces el alma elige eso, pasar por situaciones difíciles para encontrar la salida y después ayudar a otros, porque nadie se salva solo. Eso lo hablamos antes. No existe que alguien se salve solo. ¿Sí? Ahí va, porque voy silenciando, Sí, porque hay ruidos acá. ¿Sabes qué me hiciste acordar cuando hablabas de las mentes acá en Occidente? Cuando, ¿viste estas películas que la inteligencia artificial toma eh, su propio comando y destruye todo? Esas películas que los robots rompen, destruyen todo el mundo porque es como que se les despierta una chispa, pero se terminan volviendo en contra del ser humano los robots. Hay varias películas de ese estilo. Bueno, me acordé de eso, ¿no? O sea, es como que lo creado por el hombre, con esa inteligencia que le pone, o sea, esos robots son toda esa inteligencia del hombre puesta en ese robot, el robot se vuelve en contra. Y es lo mismo que la mente, ese robot, ¿no? claro, yo, Todo ahí, puesto ahí, como si fuera lo más grandioso y en realidad debería ser, le damos el lugar de Dios a la mente y dejamos de lado el resto de nuestro avatar, digo siempre yo, o sea, el resto de nuestro cuerpo hay que atender todo. bien, No, no es solamente esto lo más importante, porque esto si lo sobrecargas es puro ego, es puro ego. qué bueno. No, nos la creemos, somos no sé qué. Bueno, nada, eso. Ese era Claro, el comentario que quería hacer, que me acordé de eso. está muy bueno lo que estás comentando, lo que estás compartiendo conmigo y con los oyentes. Yo lo que creo es que todo se proyecta. Se proyecta el control que la mente tiene sobre nosotros, ¿sí? Se proyecta el enemigo interior hacia afuera, entonces aparece el enemigo externo, como inteligencia artificial que nos domina. Pero eso es nuestra mente. ¿Sí? Todo se proyecta, lo bueno y lo malo. El tema es que nos demos cuenta de dejar de proyectar nuestros enemigos que están adentro hacia afuera. También proyectamos lo bueno y siempre esperamos que alguien nos salve. Y eso tampoco es verdadero. Ni que venga alguien a salvarnos, porque hasta ahora no vino, por algo será que no vino, quizás tengamos que aprender
a salvarnos a nosotros mismos, pero nadie se salva solo, quiere decir que nos salvamos junto con otras personas, que tenemos que hacer ese movimiento hacia la unidad y por ahí alguien nos ayuda recién en ese momento. Ya no podemos seguir siendo chiquitos, o sea, infantiles. Eso también es despertar. Se proyecta lo bueno, el enemigo hacia afuera, todas las películas de terror tienen que ver con eso. También está esto de la inteligencia artificial que nos domina, ya nos está dominando. Y no es la inteligencia artificial, ¿eh? ¿Bien? Proyectan los grandes temores también. ¿Ah? Proyectamos muchos espejismos también. En eso Proyectamos, estaba ¿te escucho? demasiados. Mira, proyectamos Es espejismos porque vivimos autoengañándonos y nos cuesta mucho aceptar la realidad. Pero la realidad que estamos viviendo en gran parte está, digamos, no es voluntaria, es lo que nos toca vivir. Tenemos que actuar, tenemos que obrar como para desarrollar nuestras capacidades. Nunca vemos que la realidad nos obliga a desarrollarnos, a crecer, a evolucionar, a desarrollar las cualidades y capacidades. Siempre es la resistencia. Cuanto más nos resistimos, peores son las cosas, más actúa la Matrix. Pero cuando nos damos cuenta el para qué, es para que yo crezca, evolucione, sea más independiente, me transforme en un guerrero, supere mis miedos, mi dependencia, por ejemplo, por llamar o nombrar algunas cosas. Ya empiezo a ser dueño por un lado de mí mismo y empiezo a ver esa situación no como un castigo, sino como una oportunidad de crecer. La vida tiene, yo te digo la verdad, si vos me preguntás, casi un 99% de oportunidad de crecer. Castigo, no digo que no hay, entre comillas. Y quizás detrás de ese 1% también haya una oportunidad de crecer, pero de un aspecto, digamos, vinculado con el alma, totalmente separado de la personalidad. Esas vidas que son una obra maestra de terror con un sufrimiento tremendo. Son los menos. La mayor parte de la gente sufre, pero por una cuestión más emocional que otra cosa. Si uno se pone a pensar, mi vida es tan mala o yo la estoy haciendo así. Tantas carencias tengo, yo no digo que no tengamos faltas o carencias porque es normal, es obvio que vamos a tener porque nadie tiene todo lo que quiere, no es cierto. Pero es tan terrible mi vida, no la puedo mejorar. ¿Qué es lo que me dice que no la puedo mejorar y que me tengo que resignar a sufrir por el resto de mi vida? ¿No será la Matrix, claramente? ¿De dónde saqué que no la puedo mejorar? ¿De dónde saqué que no hay salida? Y yo creo eso, mi mente me domina. Y yo me olvido que soy el ser. ¿Mm? Es un tema para seguir profundizando, quizás en otro momento. Creo que hablamos bastante de este tema de la Matrix. Quizás se unan con otros temas que van a ir surgiendo, como el proceso de despertar, la noche oscura del alma, que también es interesante entender a qué se refiere, qué es lo que vivimos, ¿sí? Y sobre todo qué significa despertar, que es un tema que surge de esto que estamos hablando. Pero esa parte no es para hoy porque es bastante profundo. Y bueno, te agradezco ok. muchísimo que me hayas Gracias a acompañado vos. con tus preguntas, con tus intervenciones que también son muy, muy propicias y muy positivas, un poco para abrir la mente de todos también. ¿Qué le podemos decir a los oyentes? Que si les gusta esta grabación, ¿qué tienen que hacer? Hacer clic en Que la le den like, campanita. Bien. eso. Y que hagan clic en la campanita, eso. Y que compartan. Se suscriben, eso, compartan. Muchas gracias. Exactamente. Así puede crecer esto que es la psicología con mirada transpersonal. ¿Sí?
que es lo que estamos hablando. Bueno, muchísimas gracias, Pau, en primer lugar, y gracias a Gracias. los oyentes. Y nos estamos viendo en la Saludos. próxima. Gracias. Chao.